La literatura contemporánea. Para introducir el tema de la literatura contemporánea, les hablaremos un poco sobre lo que es la época contemporánea, que fue la época en la cual surgió esta literatura. La época contemporánea empieza con la llegada de la democracia en 1978, que transforma por completo el país. En estos años se distinguen dos etapas. La primera, la transición democrática, que representa el cambio de la dictadura a la democracia. Esta se caracteriza por la recuperación de libertades políticas y sociales, el consenso y el reconocimiento de autonomías. Alternancia política. Inicia una etapa de alternancia en el poder entre los principales partidos políticos. La literatura contemporánea fue una de las tres décadas que forman uno de los periodos más intensos en la historia de España. La literatura contemporánea, también llamada literatura moderna, son expresiones que hacen referencia a la edad contemporánea, siglo XV a siglo XVIII. Las características de la literatura contemporánea son libertad de expresión, se sumerge en una economía de mercado, la narrativa se adapta mejor y la posmodernidad se caracteriza por falta de tendencias predominantes. La situación cultural por la cual pasó la literatura contemporánea fue un símbolo de lucha contra la opresión. La cultura de este periodo está marcada por varios hechos importantes: la sociedad del mercado, nuevas tecnologías y posmodernismo. Géneros literarios de la literatura contemporánea. La narrativa es una rama de la literatura que aborda diversas temáticas como resultado de un proceso histórico, y como tal sus comienzos se sitúan en una etapa determinada, siendo esta la época posterior a las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Ya estas modificaron la manera de pensar, costumbres y modo de expresarse que difiere de la narrativa tradicional, tanto en sus características como en su finalidad. El periodismo. Con la llegada de las libertades en 1978, las publicaciones impresas ocupan un papel muy relevante en la vida política y cultural de España. La lírica es un género literario que hace su aparición en los primeros años de la posguerra. En ese, el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración, es decir, un autor habla de sí mismo y de sus sentimientos, emociones o inquietudes, no solo de amor. El teatro. Este teatro está influido por una serie de tendencias que se manifiestan durante la primera mitad del siglo XX. El rasgo común de estas tendencias es el rechazo al realismo, por lo tanto, utilizará diversas técnicas para romper con la realidad. El teatro contemporáneo no pretende lograr la identificación del público. El auge del periodismo tiene importantes repercusiones en la literatura. Como cauce de crítica, la prensa se convierte en el principal medio para expresar el descontento social y denunciar las injusticias. Sustento de escritores. Los periódicos incorporan a su nómina de integrantes a los principales escritores del país, que encuentran en el periodismo un modo de vida. Así, en las páginas de los periódicos se encuentran a diario a los mejores escritores españoles, como Antonio Gala. Entre los tipos de novela existen la novela histórica, la novela policíaca, la novela realista y la novela intimista. La narrativa contemporánea se caracteriza por la confluencia de varias generaciones de autores, la diversidad de tendencias, el mercado editorial y la influencia hispanoamericana. Representantes de la posguerra. Camilo José Cela fue un escritor español, autor prolífico, destacó por igual como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferencista. Fue académico de la Real Academia Española durante 45 años y resultó galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. Juan Goytisolo fue un escritor e intelectual español, considerado como el narrador más importante de la generación del medio siglo e incluso el mejor novelista español de comienzos del siglo XXI. Su obra abarca novelas, libros de cuentos y viajes, ensayos y poesía.
Fue colaborador del diario El País. El 24 de noviembre del 2014 le fue concedido el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras en lengua castellana. Fue hermano de los también escritores José Agustín Goytisolo y Luis Goytisolo. Miguel Delibes fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española, desde 1975 hasta su muerte, ocupando la silla el licenciado en Comercio. Comenzó su carrera como dibujante de caricaturas, columnista y posterior periodista de El Norte de Castilla, diario que llegó a dirigir, para pasar de forma gradual y dedicarse enteramente a la novela. Carmen Laforet fue una escritora española que desarrolló la mayoría de su trabajo durante el régimen franquista. A pesar de las dificultades a las que tuvo que hacer frente, destaca su papel en la